Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pedraza, una vez más compartiendo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Hoy la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo nuestro Señor, cuando vino a esta tierra, comenzó a llamar hombres que se encontraban trabajando, hombres que se encontraban ocupados, hombres, seres humanos que tenían necesidad. Comenzó nuestro Señor Jesucristo a llamar seres humanos que tenían esa necesidad de trabajar porque tenían familia. Pero ¿con qué motivo los llamó? Los llamó con el motivo de que como seres humanos tenían el conocimiento de un Dios todopoderoso, que habían escuchado, que sabían que había un Dios, pero que no entendían bien cómo era ese Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo se presenta y les dice, venid y seguidme, que yo les haré pescadores de hombres. Ya no los quería hacer o no quería que siguieran siendo pescadores como su trabajo, sino que hay un trabajo mejor que hacer en esta tierra y es el trabajo de poder ayudar a las demás personas. Mis amados, aquí en el pueblo de Galilea, la palabra de Dios nos enseña que había muchas necesidades, que habían lunáticos, habían enfermos, habían endemoniados, había cantidad de familias en pobreza, había cantidad de familias con necesidades de todas las clases, y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo comienza a hacer discípulos, y los primeros hombres que tomó fue a estos varones pescadores. Pero también la palabra nos enseña que no solamente llamó a estas personas, a estos pescadores, sino que también llamó a un médico, como nuestro hermano Marcos, a un recaudador de impuestos como nuestro hermano Mateo, el libro que estamos leyendo. Por lo tanto, el llamado de Dios no es para unos, sino es para todos. Dios desea que todos los seres humanos nos capacitemos. ¿Por qué? Porque así como en el pueblo de Galilea, en aquella época había necesidades, habían enfermos, había hambre, habían personas lunáticos, habían personas que sabían que había un Dios pero que no le conocían. Hoy Dios nos quiere capacitar, hoy Dios te quiere invitar a usted, hoy Dios te quiere invitar con todo su corazón para que cada uno de nosotros nos podamos capacitar en la palabra de Dios y que podamos tener este refrigerio de la palabra de Dios y poderlo llevar a cantidad de personas que hoy en día están necesitando un refrigerio. Pero, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha visto la necesidad que hay a nivel mundial. Y nosotros como seres humanos que decimos creer en Dios, pero muchas veces no estamos haciendo nada. Mis amados, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice la palabra de Dios así. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Aquí la palabra nos sigue enseñando que nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra y cantidad de gente, multitud de personas le seguían. Había tanta cantidad de gente que nuestro Señor Jesucristo llegó y dijo que, dice la palabra, que parecía que no tenían un pastor, no tenían una persona que les dirigiera, no tenían un Dios que les bendijera, como que estaban sin Dios y sin ley estas personas. Y así muchas veces, hoy nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a entender a nosotros, a todos los que estamos en esta tierra, en estos momentos, nos quieran entender que nosotros qué estamos haciendo, cuánta cantidad de personas tenemos alrededor nuestro. Gente que vive sin Dios y sin ley. Saben que hay un Dios, pero no le conocen.
Y para eso está usted y para eso estamos nosotros, los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes como hijos de Cristo, nosotros como hijos de Cristo, tenemos que comenzar a capacitarnos, mis amados. Tenemos que capacitarnos en la palabra de Dios. Y así como el Señor Jesucristo en aquella época tuvo compasión, como dice la palabra, que vio cantidad de gente y tuvo compasión, así también hoy Dios nos está enseñando que tengamos compasión de las demás personas. Que no solamente, mis amados, les demos un pan, que les demos un refrigerio, que les demos un almuerzo, que les demos una comida, o que les invitemos un desayuno, o que les llevemos un mercado. No, mis amados. No es solamente llevarles un mercado. Está bien claro, está muy bien. Y Dios le va a bendecir por hacer estas cosas. Dios, Él sabe y está mirando lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Hay necesidad alrededor de nuestras vidas? Claro que sí. Alrededor de nuestras familias hay mucha necesidad. Por lo tanto, hoy nuestro Padre Celestial lo que decía es que miremos, que tengamos compasión de las demás personas. Usted y yo en este momento estamos bien, gracias a Dios. Pero, ¿por qué no damos algo? No solamente dar un pan. ¿Por qué no damos un Dios te bendiga? ¿Por qué no damos la palabra de Dios, que es la que alimenta, la que levanta el espíritu del ser humano? La palabra de Dios es la que saca a estas familias de peleas, de contiendas. La palabra de Dios es la que saca a estas familias de separaciones. La palabra de Dios es la que saca a aquellas personas que se encuentran en la drogadicción, las saca de allí, de este sueño infernal que el enemigo les ha metido. Por lo tanto, mis amados, ¿nosotros qué estamos haciendo? Muchas veces decimos, sí, nosotros damos un mercado, colaboramos, sí, está bien, no es malo. Y gracias a Dios porque Dios le ha dado ese corazón de poderlo hacer. Gracias a Dios porque Dios le da el sustento para poder bendecir a muchas personas. Y Dios le bendiga y que lo siga haciendo, mis amados. Pero hoy Dios quiere que nos capacitemos, no solamente en tener un buen corazón, sino que nos capacitemos con la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, como dice la palabra, dice que ya es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta los tuétanos. La palabra de Dios es la que nos hace recapacitar en qué estamos fallando. Por eso tenemos que aprender nosotros, debemos capacitarnos, así como nuestro Señor Jesucristo capacitó a estos discípulos. También nosotros debemos capacitarnos con la palabra de Dios para poder y llegar a muchas familias y poderles dar ese refrigerio de bendición. No solamente, vuelvo y le repito, no solamente dando un mercado, sino también dando la palabra de Dios, que es la que levanta, que es la que restaura, que es la que sana, que es la que liberta, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Mis amados, esta hermosa palabra la hemos compartido en el nombre de Cristo Jesús, con un fin de que usted y yo nos pongamos en las manos de Dios, que nos capacitemos en las manos de Dios para poder dar refrigerio de la palabra a las personas que nos rodean y que están a nuestro alrededor. Mis amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos entendido, mi amado Dios Todopoderoso, que hoy tú nos haces un llamado, Señor, para que nos capacitemos con tu palabra, Señor, y que no solamente demos un arroz, una libra de arroz o un mercado, Señor, sino que también demos el hermoso y bendito evangelio tuyo, mi amado Señor, que demos un Dios te bendiga, que demos un abrazo, que escuchemos a las personas, las necesidades que tienen, que los ayudemos a orientar, que los ayudemos a capacitar en tu hermosa y bendita palabra. Padre, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos toda la honra y la gloria y te pedimos, mi amado Dios de los cielos, que nos des ese espíritu de poder, ese espíritu de bendición, para que no nos avergoncemos de tu evangelio, sino que seamos personas emprendedoras, Señor, con tu hermosa y bendita palabra, y que podamos salir y donde quiera que tú nos coloques, Señor, poder dar esta palabra de bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mis amados, Dios los bendiga y los incito a que leamos y compartamos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios los bendiga.